Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta clase sobre meditación, uno de los tratamientos de mi spa espiritual. Yo soy Marta Martín, creadora de Avaya Desarrollo Personal. Es un desarrollo personal integral que comprende tres áreas muy importantes del ser humano, que son energía, mente y espíritu. Soy creadora de mi spa espiritual, del programa de visualizaciones para la abundancia, del curso Tu Poder Interior sobre el poder creativo, del pensamiento y de Avaya Reiki. Hoy vamos a explorar los beneficios de la meditación. Dentro de mi spa espiritual disponemos de una sala entera dedicada a la meditación. Tenemos instrucciones de meditación para las personas que nunca han meditado y quieren empezar esta práctica extraordinaria. Tenemos meditaciones de distintas extensiones y con distintas instrucciones. ¿Cuáles son los beneficios de la meditación? Fíjate que en los escáneres cerebrales son estas imágenes de cortes del cerebro donde se ven distintas zonas iluminadas dependiendo de qué es lo que está haciendo o pensando la persona en ese momento, y esta ha sido la manera de estudiar qué áreas del cerebro se corresponden con distintas funciones en una persona. ¿Has visto en esas imágenes una pequeña zona de color rojo, otra pequeña zona de color azul? Hay áreas del cerebro que nunca se habían visto iluminadas y hasta hace unos años eran las grandes desconocidas. Los neurocientíficos decían: no sabemos qué se esconde ahí, no sabemos para qué sirve esta parte del cerebro. Y de ahí el famoso dicho: solo estamos usando un 10% de nuestra capacidad cerebral. El Dalai Lama es un gran forofo de la ciencia y ha prestado a muchos monjes budistas meditadores para que se estudiaran sus cerebros y sus estados mentales. Y ha resultado sorprendente cómo al realizar electroencefalogramas en los cerebros, en las mentes de los monjes budistas, a medida que empiezan a meditar y a medida que continúan entrando en estados cada vez más profundos de meditación, llega un momento en el que en el escáner cerebral se registra todo el cerebro iluminado, Y no solamente eso, el cerebro emite una serie de oscilaciones electromagnéticas dependiendo del estado mental en el que se encuentra el monje budista. Cuando el monje budista entra en el estado más profundo de meditación, es cuando todo el cerebro está iluminado y es cuando se ha podido registrar un tipo de onda cerebral que hasta entonces no se había registrado nunca. Esto es muy interesante porque en este estado profundo de meditación es cuando tenemos acceso al 100% de nuestro potencial mental y de nuestro potencial cerebral. No obstante, en ese estado profundo de meditación no hay pensamientos. Ese meditador no está pensando en nada, está descansando en la conciencia, y la conciencia es un océano de posibilidades infinitas. ¿Esto qué significa? A nivel físico implica una restauración total del cuerpo, del sistema nervioso. A nivel mental implica un descanso total de la mente, porque salimos de la perspectiva individual y de la perspectiva contraída de nuestra mente. Imagina tu mente como un pequeño agujerito en una pared, pues estás en una sala oscura, hay un pequeño agujerito en una pared y tú estás mirando a través de ese agujerito y estás viendo la luz del otro lado y estás viendo una pequeña fracción de la escena que está teniendo lugar al otro lado. Y dices: esto es mi vida y esto es lo que hay. Bueno, cuando entramos en este estado tan profundo de meditación, lo que sucede es que abrimos la puerta de par en par y entra la luz y nosotros salimos al exterior. Entonces podemos percibir una perspectiva muchísimo más amplia que lo que estábamos hasta ahora mirando a través de este pequeño agujerito, con las repercusiones que esto tiene para nosotros en nuestra vida, porque desde ese momento nosotros podemos acceder a muchísimas más opciones. Tenemos delante de nosotros un abanico muchísimo más amplio que nos va a permitir tomar nuevas decisiones, que nos va a permitir vivir la vida de una manera muchísimo más expandida y muchísimo más satisfactoria.
La Universidad de Harvard recientemente ha elaborado un estudio en el que han podido comprobar, demostrar que la meditación es más efectiva que unas vacaciones. Imagina cuando tú vas de vacaciones lo renovado que regresas, ¿no? Y necesitas las vacaciones para restaurarte, para desconectar mentalmente de tu rutina diaria. Ahora, si la meditación es más efectiva que unas vacaciones, imagínate el efecto que tendrá en ti una práctica de 10, 15 o 20 minutos de meditación. Voy a seguir comentándote más beneficios de la práctica de la meditación en mi siguiente vídeo, no te lo pierdas.